¿Es posible detener la crisis climática? Primero dejemos algo en claro, esto no es un simple cambio climático. No estamos hablando de una sequía de vez en cuando o una tormenta fuera de temporada. Estamos hablando de incendios forestales devastadores, sequías muy prolongadas, inundaciones sorpresivas que arrasan ciudades y la desaparición de especies enteras. Esto no es una crisis climática. Y mientras el mundo se derrite, algunos todavía lo llaman cambio. Suena sutil, pero las palabras importan, y si queremos abordar este desastre global, necesitamos llamarlo por su nombre. Es una crisis. Según el Panel Internacional contra el Cambio Climático, las emisiones de gases de efecto invernadero están en niveles récord, y los impactos están golpeando cada vez más rápido de lo que muchos esperaban. Así que sí, tenemos un problema. Pero aquí está lo curioso. Cuando pensamos en salvar el planeta, seguramente imaginamos personas plantando árboles, reciclaje, tal vez apagar la luz cuando sales de la habitación, pero ¿realmente esas acciones nos van a salvar? ¿Y cómo vamos a resolver esta crisis si ni siquiera estamos de acuerdo en cómo abordarla? Ese para mí es el verdadero problema. Durante este video revisaremos algunas de las principales posturas que existen actualmente para hacer frente al colapso socioambiental. Esto sin tomar en cuenta obviamente a los negacionistas, que por cierto son varios y muy poderosos, que simplemente niegan la existencia de la crisis climática o dicen que es consecuencia de un ciclo natural de la Tierra y no por acción humana. La primera y más popular solución para abordar esta crisis es lo que llamamos ambientalismo de mercado. También seguro lo has escuchado como desarrollo sustentable, capitalismo verde o liberalismo verde. En otras palabras, el planteamiento es que debemos de consumir cosas verdes, coches eléctricos, paneles solares, empaques biodegradables, etc. Para quien defiende esta postura, la crisis climática no es nada que no pueda ser resuelto por el desarrollo tecnológico, por lo que es necesario crear mediante incentivos económicos el contexto para que el propio mercado genere una economía verde y sostenible. Por tanto, en última instancia, la crisis ambiental es una gran oportunidad de negocio. Surge así un nuevo nicho de mercado que supone sustanciosas posibilidades de lucro privado. El problema es que esta perspectiva tiene un pequeño defecto. Cree que podemos movernos hacia la sostenibilidad sin hacer cambios sustanciales en nuestros niveles de consumo. Pensemos un momento en las baterías de litio, que son fundamentales para crear los coches eléctricos. Se venden como el futuro, es una alternativa limpia al petróleo, definitivamente menos contaminante, pero aquí está el truco. La producción de estas baterías requiere enormes cantidades de agua y tierras raras. En Chile, uno de los mayores productores de litio, la minería está agotando reservas de agua en regiones donde ya escasea, afectando tanto a comunidades locales como al ecosistema. ¿O qué me dicen de los desechos que esta extracción genera? Químicos, basura tecnológica, entre otros. ¿O qué hay por decir de los empaques biodegradables? Nos hacen sentir bien, ya no usamos bolsas de plástico para ir al supermercado o pedimos para llevar en un restaurante en un envase de color cartón en lugar de empaques de unicel, pero muchos de estos empaques están recubiertos con químicos para preservar alimentos, lo que los hace no reciclables y en última instancia igual o peor de contaminantes que el plástico que supuestamente intentan reemplazar. El problema central con este enfoque es que ignora lo obvio, estamos sobreexplotando recursos. Según el Global Footprint Network, en 2023 alcanzamos el día del sobregiro de la Tierra en agosto. Eso significa que ya estamos viviendo a crédito en el planeta y nuestras acciones individuales no están pagando esa deuda. Desde este punto de vista, es más conveniente bombardear la atmósfera con gases con consecuencias no probadas para la vida en la Tierra que cuestionar nuestra relación con la naturaleza y cómo consumimos a diario. Another example is the array of technologies, often referred to collectively as geoengineering, that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun's heat in much the same way that volcanic eruptions do. An SAI program could limit global temperature increases,
reducing some risks associated with higher temperatures and providing the world economy additional time to transition from fossil fuels. Por otra parte, tenemos una postura llamada el conservacionismo, que tiene un enfoque claro: proteger la naturaleza. Suena muy noble, pero aquí está el detalle. A menudo este enfoque ve a las personas como el problema y en la mayoría de las ocasiones a las comunidades más vulnerables. El resultado son reservas naturales creadas en nombre de la conservación que desplazan a quienes han cuidado de esas tierras durante generaciones. Por ejemplo, en África, la creación de reservas naturales ha llevado al desplazamiento forzado de comunidades indígenas en nombre de proteger animales y paisajes. Esto no es un caso aislado. El conservacionismo tradicional ha priorizado a los turistas sobre los verdaderos guardianes de la naturaleza. En su versión más extrema, el conservacionismo puede derivar en el ecofascismo. Seguramente has escuchado comentarios como "los humanos somos la amenaza" o "ya somos muchos y no deberíamos reproducirnos". Estos comentarios rasgan en el ecofascismo, donde la naturaleza se pone por encima de los derechos humanos, porque salvar la naturaleza sin incluir a las personas que dependen de ella, pues no es salvar nada. Luego tenemos el nuevo Pacto Verde o el Green New Deal, que propone que con el desarrollo tecnológico adecuado y un papel activo del Estado, podemos crear una economía verde y sostenible. No se trata solo de reducir emisiones o proteger ecosistemas, sino de aprovechar esta transición como una oportunidad para establecer un nuevo pacto social. Este pacto sería una actualización de los acuerdos que sentaron las bases del estado de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial, acuerdos que se han erosionado debido, según esta postura, al neoliberalismo. Lo interesante de esta postura es que no ve la crisis climática solo como un problema, sino como una plataforma para repensar cómo organizamos nuestras economías y nuestras sociedades. Es buscar un equilibrio entre el capitalismo y la justicia social, por lo que este prevé que se puedan generar billones de empleos verdes, no solo en energías renovables, sino en infraestructura sostenible, reforestación y tecnologías ecológicas. En esencia, sería una manera de reconstruir nuestras economías sobre bases más equitativas, mientras enfrentamos el desafío ambiental más grande de nuestra era. Sin embargo, este enfoque depende de que los estados no solo regulen, sino que lideren el cambio. Requiere un compromiso colectivo para financiar esta transición, entre ellas empresas multinacionales que van a ver amenazados sus intereses, además de que pueden no funcionar en estados débiles o con problemas de legitimidad porque lo que busca en sí es un nuevo pacto, y en un entorno cada vez más polarizado puede no ser viable a corto plazo. Y por último, tenemos las posiciones tecnoescépticas, entre las que se integra el decrecimiento planificado. Estas posturas entienden la crisis climática más bien como un dilema civilizatorio, y es que el crecimiento económico infinito en un planeta finito es simplemente imposible. Si seguimos consumiendo recursos a este ritmo, el resultado será un colapso ambiental inevitable. Pero, ¿y si en lugar de esperar ese colapso optamos por un decrecimiento planificado y equitativo? El decrecimiento consciente implica reducir el impacto ambiental de manera paulatina y justa. No todas las naciones ni personas deben decrecer igual. Los países más ricos, que generan la mayor parte de las emisiones, deben liderar este cambio. Mientras tanto, las regiones con necesidades básicas insatisfechas deben poder crecer para alcanzar niveles dignos de vida. Por ejemplo, el 1% más rico del mundo emite más CO2 que los 3.100 millones de personas más pobres juntas. Si este pequeño porcentaje redujera su consumo, liberaríamos recursos para que los países en desarrollo prosperen sin sobrepasar los límites planetarios. El decrecimiento no es vivir en la miseria, sino repartir mejor lo que ya tenemos. Podemos imaginar un mundo donde el bienestar no dependa de cuánto poseemos, sino de cómo vivimos. Por último, tenemos al ecologismo popular. El ecologismo popular no solo plantea un modelo alternativo para enfrentar la crisis climática, sino que también nos pone frente a un problema fundamental: ¿qué significa realmente vivir bien? Este enfoque nos enfrenta al mismo dilema civilizatorio, es decir, al choque entre un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico y el consumo ilimitado,
y la necesidad de vivir en armonía con los límites físicos del planeta. El dilema civilizatorio parte de un hecho simple pero ineludible. Nuestro modelo de vida actual, basado en el consumo excesivo y la explotación desmedida de recursos, no es sostenible. Por un lado, tenemos el modelo de desarrollo tradicional que mide el éxito en términos de PIB, producción y expansión. Por el otro lado, tenemos el ecologismo popular que nos invita a reconsiderar qué es realmente valioso. En lugar de priorizar el consumo, nos propone un sistema basado en el buen vivir, donde el bienestar se mida en términos de equilibrio con la naturaleza, la justicia social y la sostenibilidad. Ecuador, por ejemplo, dio un paso revolucionario en el 2008 al incluir los derechos de la naturaleza en su constitución. Esto permitió a comunidades indígenas como las del Parque Nacional Yasuní liderar esfuerzos de conservación limitando la explotación petrolera en sus territorios. Bolivia fue aún más lejos con la Ley de Derechos de la Madre Tierra en el 2010, reconociendo a la naturaleza como un sujeto de derechos. Esto ha permitido que comunidades andinas gestionen sus recursos de manera sostenible, respetando la biodiversidad. En Perú, la propiedad comunal indígena ha ayudado a proteger la selva amazónica. Las comunidades han liderado proyectos de reforestación, enfrentándose incluso a la minería ilegal. Estas iniciativas no solo protegen el medio ambiente, también empoderan a las comunidades, pero aún enfrentan desafíos, especialmente cuando chocan con intereses económicos globales o con la realidad. Cada vez más personas optan por abandonar comunidades cerca de la naturaleza para vivir en las ciudades, y muchas veces se observa la vida rural o comunitaria como una forma de vida atrasada e indeseable. Hemos llegado a un punto donde nuestras aspiraciones de vida chocan frontalmente con la realidad ambiental. Soñamos con vacaciones exóticas, piscinas en el patio y tener coches de lujos, sin considerar que este estilo de vida es insostenible a escala global. Imaginemos por un momento si cada habitante de la India o China tuviera 2 o 3 coches o viajara en avión con la misma frecuencia que en los países desarrollados. El planeta simplemente no podría soportarlo. El problema no es desear comodidad o experiencias placenteras, sino la ceguera ante las consecuencias colectivas de estos deseos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los países ricos consumen 6 veces más recursos y generan 10 veces más desechos que los países pobres. En otras palabras, mientras Jeff Bezos viaja al espacio por diversión y Taylor Swift usa jets privados para ir a comprar café, nosotros seguimos aprendiendo en cómo separar la basura que después se mezcla en el mismo camión recolector. Para empezar a afrontar la crisis global, es preciso cambiar nuestra mentalidad. No se trata de vivir de manera mediocre, sino de redefinir lo que consideramos una vida plena y satisfactoria. Adoptar estilos de vida sostenibles no solo es necesario para la supervivencia del planeta, sino que también puede conducir a una existencia más equilibrada y consciente, ya no solo para nosotros, sino para tus hijos, sobrinos o nietos, que seguramente tendrán problemas que nosotros nunca enfrentamos por causa de la crisis climática. Pequeños cambios en nuestros hábitos diarios, como optar por el transporte público y exigir un buen transporte público, reducir el consumo de carne, que por cierto es una de las industrias más contaminantes, o apoyar economías locales, todo esto puede tener un gran impacto si se hacen de manera coordinada y con movilización constante para que el efecto sea cada vez mayor, sin dejar de lado nuestra participación en políticas públicas que tomen en cuenta las desventajas de cada uno de estos enfoques. La sostenibilidad no es una opción, es una responsabilidad compartida. Debemos cuestionar nuestras elecciones y considerar su impacto a largo plazo. Solo así podremos aspirar a un futuro donde el progreso humano y la salud del planeta coexistan en armonía. Si este video te hizo reflexionar, no olvides darle like, dejar tu opinión en los comentarios, que por cierto me gusta leerlos y contestarlos a veces. Y sería muy bueno si decides compartirlo con alguien a quien le interese el futuro del planeta. Este pequeño acto puede empezar a ayudar a reflexionar a los demás acerca de este tema. Hasta pronto.